Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, hermanos. Ayúdame a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa reunión, que es una de las reuniones más importantes de todo cristiano, en reunirnos como iglesia, en adorar tu nombre, en exaltar tu nombre, en abrir las Escrituras con ese deseo, Señor, que hables a nuestras vidas y que vayas moldeando nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Reconozco, Señor, que me siento muy necesitado, mucho, y estoy con mucho temor y temblor. Te necesito, te necesitamos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede sentarse. Puede tomar su asiento. El mensaje a Éfeso. Vamos a estudiar, hermanos, estos pasajes que sin duda ya anteriormente los hemos enseñado y usted ha escuchado a través de los años que llevan el camino del Señor. Estos pasajes así es que tomémoslo, mis hermanos, como un recordatorio, como le dice el apóstol Pablo a los filipenses, cuando le dice: por los demás, hermanos, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Y se lo digo porque quizá haya escuchado bastantes sermones acerca sobre este capítulo 2 y estos versos, que es del 1 al 7, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Amén, hermanos. Cuando nosotros leemos pasajes como estos, mis amados hermanos, vemos claramente en qué condición se encontraba la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, mis amados hermanos, que en un momento dado fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, alrededor del año 52, y que ahora, después de 35, 40 años, que se cree que se escribió después de ese tiempo este mensaje a las iglesias, vemos, mis hermanos, a esta iglesia en esta lamentable, triste y penosa condición espiritual, donde el Señor les recuerda algunas virtudes que tuvo esta iglesia al principio, pero que ahora, en este mensaje que le da duras y fuertes advertencias con el fin de que esta iglesia vengan a un arrepentimiento.
La iglesia de Éfeso, mis hermanos, una iglesia que en su momento, a través de los años, guardó, preservó, cuidó, enseñó la sana doctrina, que eso es bueno. Sin embargo, esta iglesia de una manera decayó. Pregunten, ¿qué decayó? En el amor, no en el amor filial, no en el amor entre amigos, no en el amor eros, sino en el amor ágape, en el amor de Dios. Con esto, mis hermanos, vemos que una iglesia que permanece, que cuida, que enseña, que preserva la sana doctrina, se supone, escuche bien, se supone que debería de tener salud espiritual. ¿Verdad que sí? Se supone que el andar de tal iglesia tiene que ser saludable, porque eso es lo que produce la sana doctrina. ¿Qué produce la sana doctrina? Bueno, produce vidas saludables, produce vidas contrarias al pecado, produce vidas consagradas. Mas, sin embargo, la iglesia de Éfeso, a pesar de que tenían una doctrina sana, tanto que discernían a los falsos apóstoles, esta iglesia decayó en una virtud necesaria, hermanos, que se debe de practicar, o que debe de practicar un cristiano nacido de nuevo, y no solamente debe de practicar, sino de permanecer y perseverar y crecer en esta virtud. Repito, ¿en qué virtud decayó esta iglesia? En el amor. Ahora, mis amados hermanos, pregunta, ¿la iglesia de Éfeso en un momento dado dio fruto mostrando esta virtud del amor? La respuesta es sí. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Otra pregunta, ¿esta iglesia conocía doctrina? Sí, conocía doctrina. La carta de los Efesios enviada por el apóstol Pablo nombra que esta iglesia conocía la sana doctrina. Ejemplo, esta iglesia conocía las doctrinas de la gracia. Conocía las doctrinas de la predestinación. Efesios 1:5, en amor nos escogió habiéndonos predestinado. Esta iglesia conocía la doctrina de la justificación, por supuesto que conocía la doctrina de la justificación. Esta iglesia conocía la doctrina de la adopción, claro que conocía la doctrina de la adopción. Efesios 1:5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esta iglesia conocía la doctrina de la Trinidad. Por supuesto que la conocía. Cuando el apóstol Pablo da una alabanza al Padre que nos escogió, cuando Pablo da una alabanza al Hijo que nos redimió, y cuando Pablo da una alabanza al Espíritu Santo de la promesa que se nos dio. ¿Esta iglesia conocía la doctrina del Espíritu Santo? Claro que sí. Cuando el apóstol Pablo dice que nos dio las arras de vuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Es decir, la iglesia de Éfeso conocía la sana doctrina, mira hermano, donde difícilmente podían ser embaucados, engañados, desviados. No les podían dar a tole con el dedo, como decimos. Tanto que el mismo Señor les dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. A esta iglesia no la podían embaucar. Difícilmente la podían embaucar o engañar. Mas sin embargo, a pesar de que conocían doctrina, a pesar de que discernían a los falsos predicadores, a pesar de que conocían las doctrinas de la gracia, las doctrinas del Espíritu Santo, las doctrinas del pecado, a pesar de que hacían apología de su fe, con el paso de los años, el amor de esta iglesia comenzó a decaer.
Con el paso de los años esta iglesia comenzó a desfallecer. Con el paso de los años esta iglesia comenzó a dejar de evidenciar el amor de Dios. Y mire cómo comienza. Versículo 1. ¿Estamos ahí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mis hermanos, si algo podemos ver en toda la Biblia es qué paciencia de Dios para con nosotros. Qué misericordia de Dios. ¿Qué significa escribe? Significa da este mensaje. Háblale al pueblo. Háblale a la iglesia. Predícale. Enséñale. Es decir, a este mensaje no le quites nada. Tampoco le pongas tus ideas, sino sé fiel a este mensaje que se va a dar. Y eso es algo usual que nosotros vemos en la palabra del Señor. Ejemplo, ¿qué le pide el apóstol Pablo a Timoteo en sus cartas? Les dice, pero tú, es decir, si otros no lo hacen, tú hazlo, pero tú predica, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, no le quites nada, no le pongas nada, no lo suavices, no lo alteres, no lo manipules, no saques de contexto el mensaje. Es decir, de la misma manera que Pablo le pide a Timoteo que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina, este mensaje a Éfeso se tiene que dar fielmente sin quitarle ni ponerle. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mis hermanos, el Señor va a detallar puntualmente cómo se encuentran los miembros de esta iglesia. El ángel, como todos sabemos, mis amados hermanos, es el pastor que tiene que dar este mensaje. El ángel es el sirviente, es el obrero, es el esclavo. Es decir, este mensaje que va dirigido a los miembros que conformaban la iglesia de Éfeso no era idea del pastor, no era idea del apóstol Juan, sino que este mensaje lo manda, sigue diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué presentación, hermanos? ¿Qué son las 7 estrellas? Son las 7 iglesias, incluyendo esta iglesia de Éfeso. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? Cristo, el Señor. ¿De qué habla esto? De su poder, de su soberanía, de que Él es el que la sostiene. Verso 2. Una vez que el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro del Señor, en este mensaje, mis amados hermanos, muestra 3 cosas. Número 1, el Señor muestra cómo esta iglesia era al principio. Número 2, el Señor muestra cómo están en ese momento en que se les escribe. Y número 3, el Señor les hace un llamado al arrepentimiento. Dice el verso 2. Vamos ahí. Yo conozco tus obras. Hermanos, el Señor conoce nuestras obras. Hermanas, el Señor conoce sus obras. Jóvenes, el Señor conoce sus obras. Yo conozco tus obras. ¿Cómo decir? Hablando del Señor, ¿cómo decir? Yo sé. Yo no ignoro. Yo miro, yo observo, yo examino. Yo conozco tus obras, las acciones, la forma de proceder, la forma de conducirse,
la forma como nos comportamos, la forma de andar. El Señor le dice, yo conozco tus obras. Es decir, al principio, mis amados hermanos, las obras, las acciones, el andar, la forma de conducirse, la forma de proceder de esta congregación eran buenas, tanto que mire lo que sigue diciendo este verso 2 y verso 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mis hermanos, en este mensaje que le da el Señor a esta iglesia, no solamente les recuerda las obras buenas de estos congregantes que tenían al principio, sino que les recuerda que eran pacientes, les recuerda que habían trabajado arduamente, les recuerda que no soportaban el pecado, les recuerda que tenían discernimiento en cuanto a los falsos apóstoles, tanto que a la hora de probarlos los habían encontrado mentirosos. Y le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si no solamente no soportaban el pecado en medio de ellos, no solamente habían tenido paciencia, no solamente era una iglesia que sufría por causa del evangelio, sino que perseveraban, no desmayando. Mas sin embargo, mis hermanos, al cabo de algunos años después, todas estas virtudes que reflejaban la vida en Cristo en su vida diaria, los miembros de esta iglesia de Éfeso, comenzó a decaer. Algo muy parecido a nosotros. Cuando comenzamos y después con el paso de los años, en vez de que vayamos madurando y creciendo, de repente, por los descuidos, a veces empezamos a decaer. Mire lo que le dice el verso 4. ¿Estamos ahí? Pero tengo contra ti. Pastor, ese mensaje es para el que está a un lado de mí. No, es contra ti. Así es, amén. Amén. Es contra ti. Es contra mí. Los pentecostales dicen, háblanos, Señor. No te está hablando a ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es para el hermano que no me va. No, es para ti. Porque es contra ti. Mis hermanos, esta iglesia tenía buena doctrina. Esta iglesia tenía discernimiento en cuanto a los falsos maestros. Esta iglesia tenía conocimiento bíblico. Mas sin embargo, esta iglesia bíblica de sana doctrina había decaído en el amor. Esta iglesia de Éfeso tenía un rótulo que decía, voy a usar el sarcasmo, ¿ok? Porque es una suposición nada más. Esta iglesia de Éfeso tenía un rótulo que decía, repito, voy a usar el sarcasmo, decía, iglesia bíblica de sana doctrina sin amor. ¿Cómo se llama esa iglesia? Iglesia bíblica de sana doctrina sin amor. Dice el verso 4. Pero, es decir, es bueno que tengas discernimiento, que bueno que sepas sana doctrina, está bien, es necesario. Que bueno que en el pasado habías tenido paciencia, que bueno que en el pasado habías trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero
Mis hermanos, esta iglesia en sus inicios había sido constante, había tenido paciencia. Esta iglesia en sus inicios había tenido perseverancia, aguante, había resistido, se había mantenido firme ante todas aquellas circunstancias difíciles que había vivido. Mas sin embargo, al cabo de ciertos años el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué perdió esta iglesia? Su fervor, su amor, su devoción. Mis hermanos, ¿usted ha perdido su fervor en las cosas del Señor? ¿Su devoción? ¿Su entusiasmo? La palabra "ha dejado" en griego habla de que los congregantes de esta iglesia permitieron, consintieron, dejaron de practicar algo. Es decir, para los congregantes de esta iglesia de Éfeso, al haber perdido ese fervor, mostraron que Dios ya no ocupaba el primer lugar en la vida de ellos. Repito, para estos congregantes de esta iglesia de Éfeso, al haber perdido su fervor, mostraron que Dios ya no ocupaba el primer lugar en la vida de ellos. En nuestros corazones nos tendremos que hacer esta pregunta nosotros: ¿qué ocupa el primer lugar en nuestros corazones? Tendremos que examinarlo. La versión lenguaje actual dice: ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. La versión Nueva Traducción Viviente dice: por tanto tengo una queja contra ti, o en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y ese es el reclamo que le está haciendo el Señor a una iglesia bíblica, a una iglesia que conoce sana doctrina. La conoce, pero no la practica. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Repito, mis hermanos, conocían doctrina. ¿Discernían a los falsos maestros? Sí. ¿Habían trabajado arduamente en el pasado? Sí. ¿Habían perseverado a pesar de las oposiciones que vivieron con mi iglesia? Sí. Mas sin embargo, habían perdido su primer amor, habían dejado su primer amor. Es decir, a esta instancia de la vida de esta iglesia, el amor de Dios y el amor entre unos a otros era poco evidenciable. Era poco evidenciable. Pregunta, mis amados hermanos, ¿qué tipo de amor habían dejado de practicar? ¿Qué tipo de amor habían dejado de evidenciar unos con otros? El amor de Dios, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no se envanece, el amor que no hace nada indebido, el amor que no busca lo suyo, el amor que no guarda rencor, el amor que no es jactancioso, el amor que no se irrita, el amor que no se goza en la injusticia, el amor que se goza en la verdad, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso ya no se veía en ellos. Pastor, pero tenemos a la doctrina. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Practícala! 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 Ya que si no practicamos la sana doctrina, vamos a ser iglesia bíblica de sana doctrina sin amor. Vamos a hacer una iglesia así. Practícala, porque si no, allá rato lo va a decir: iglesia bíblica de sana doctrina sin amor. Porque el amor todo lo sufre. Porque el amor no guarda rencor.
porque el amor no busca lo suyo, porque el amor no se irrita, porque el amor no es jactancioso. Hermanos, hemos perdido el fervor en las cosas de Dios. Hemos perdido el fervor en el evangelismo. Hemos perdido el fervor por la oración. Hemos perdido el fervor por trabajar en la obra del Señor arduamente. Tú y yo nos tendríamos que examinar. Gloria a Dios, porque conoce sana doctrina. Pero practiquémosla. Amén. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mis hermanos, Dios no consiente una iglesia bíblica de sana doctrina sin amor. Repito, Dios no consiente una iglesia bíblica de sana doctrina sin amor. ¿Qué le dice el Señor? Recuerda. Recuerda en qué momento perdiste ese fervor en las cosas de Dios. Recuerda en qué momento perdiste tu fervor por la oración. Recuerda en qué momento perdiste tu fervor por el evangelismo. Recuerda en qué momento perdiste ese fervor en la obra del Señor. ¿En qué momento Dios y su obra dejó de ocupar el primer lugar en tu vida y en mi vida? Les dice el Señor, recuerda. Trae a memoria algo y responde. Ya que el primer paso es reconocer, es admitir nuestro propio estado espiritual en cómo nos encontramos nosotros. Recuerda de dónde has caído. Como antes el amor ágape era evidenciado cuando te ofendían y perdonaba rápido y no guardaba rencor. Recuerda de dónde has caído. ¿Y qué dice el Señor? Y arrepiéntete. El Señor les muestra a esta iglesia el estado de pecado, porque el Señor no aplaude el pecado, no avala el pecado. No es de que puro amor y amor y amor, 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 amor. Y cuando entres a la iglesia te hagan los servidores ahí, amor. No. Amor es que el Señor nos habla de nuestra condición espiritual y del pecado. Y nos dice, arrepiéntete. Porque dejaste de practicar algo muy importante. Porque Dios ya no ocupa el primer lugar en tu vida y en mi vida. Arrepiéntete. Es decir, trae a memoria, recuerda, trae a memoria algo y responde. Ya que el primer paso, repito, es reconocer, es admitir nuestro propio estado espiritual que en ocasiones nos encontramos nosotros. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, el Señor le muestra a esta iglesia el estado de pecado en que se encuentra, ya que la palabra caído habla de una apatía espiritual. Sin embargo, lejos de una exhortación, mis hermanos, es una muestra de gracia. Es una muestra de misericordia cuando el Señor nos dice, o le dice a esta iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete, un mensaje, hermano, que no ha cambiado. El mensaje del arrepentimiento. ¿Qué dice? Arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir,
Cambia de mentalidad, piensa diferente, siente dolor por no amar como amabas al principio, ejerce la mente, capta que el cristianismo no lo podemos vivir sin perdonarnos unos a otros. Capta que el cristianismo no lo podemos vivir guardando rencor. Piensa diferente. Pastor, pero yo sé sana doctrina, sí, pero vívela, practícala. Practiquémosla. Hermanos, ¿qué está haciendo el Señor en este mensaje a esta iglesia? Les está dando una oportunidad más, les está dando de su gracia, pero también los quiere guiar. ¿Qué hacer? Si el primero les hace ver su condición de pecado, para que se arrepientan. Y qué bueno, amados hermanos, que el Señor nos habla a través de su palabra y nos haga ver la condición que en ocasiones estamos. Y después los quiere guiar. Que hagan lo que hacen al principio. Pero sigue diciendo: y si no te hubieres arrepentido, pues si no, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, si haces caso omiso, si cierras tus oídos, si le das la espalda a este mensaje que está dando el Señor por medio de sus vasos, en este caso el pastor o el apóstol Juan a esta iglesia, ¿qué va a hacer el Señor? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, ¿para qué es un candelero? ¿Para qué es? Para alumbrar. Amén. ¿Qué tiene que hacer esta iglesia? Alumbrar. Es decir, que los congregantes en su diario vivir alumbren con su testimonio el evangelio. Pero ya no estaban alumbrando. Porque dice, porque si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Hermano, la advertencia fuerte es: quitaré esta congregación, ya que no alumbran a nadie con su testimonio. Es decir, tienen discernimiento, tienen sana doctrina, pero con su testimonio de falta de amor no alumbran a nadie. A nadie. ¿Y a qué iglesia vas? Allá con el hermano el morenito. ¿El de sana doctrina? Sí, el de sana doctrina. Mira que ya lo escuché predicar a los hermanos que predican ahí, pero mira que no tienen amor. Los hermanos, cuando tienen diferencia, guardan rencor. Nada más están buscando lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo. ¿Qué llamado le está haciendo el Señor a esta congregación, mis hermanos? Le está haciendo un llamado a volver a tener ese fervor que antes practicaban. Le está haciendo un llamado a que Dios sea el primer lugar en sus vidas. Si Dios no es el primer lugar en tu vida, no vamos a crecer y no vamos a avanzar y no vamos a madurar. Le está haciendo un llamado a volver a tener esa devoción que antes tenían. Está haciendo un llamado a volver a tener paciencia, a trabajar arduamente, a no desmayar por amor de su nombre. Usted nunca haga las cosas por un hombre o por un pastor o por un ministerio. Hágalo para Cristo. Le está haciendo un llamado a arrepentirse y a dar testimonio. Amén, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? ¿A qué le suena eso, hermano? A pecado. A pecado. Porque el Señor los llama a un arrepentimiento. Tenían sana doctrina. Tenían conocimiento bíblico, pero estaban en pecado. No podían amar a Dios como al principio, y no se podían amar entre ellos como al principio. No podían alumbrar como al principio. Y el Señor les hace un llamado en su misericordia, hermanos, en su gracia, en su bondad, en su paciencia, en su benevolencia, porque Dios es bueno. En vez de que desechara esta iglesia completamente, no, el Señor les manda un mensaje. Les manda un mensaje para que ellos pudieran ver su condición espiritual y pudieran arrepentirse y volver de ese estado caído, de ese estado de pecado. Arrepentirse, cambiar de mente, cambiar la mentalidad, que la vida cristiana no se puede vivir de esa manera. Y en las primeras obras dice el verso 5, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. A pesar, mis hermanos, del estado espiritual en que esta iglesia había caído, no todo estaba perdido. El Señor le da de su gracia y de su paciencia para que esta iglesia cambie de proceder. Verso 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Pregunta, ¿quiénes son los nicolaitas en el mundo de Éfeso? Bueno, aunque se sabe poco de los nicolaitas, algunos comentaristas interpretan que los nicolaitas vienen de Nicolás, uno de los diáconos de la iglesia que comenzó a desviarse. Otros interpretan que la palabra nicolaita es un hebraísmo, una forma de hablar donde había personas infiltradas que enseñaban a comer los sacrificados a los ídolos y hacer prácticas impuras. Es decir, a pesar del estado espiritual en cómo se encontraba esta iglesia aborrecía, reprobaba, denunciaba las prácticas mundanas de los nicolaitas. Y no quiero decir esto, pero a veces así nos parecemos, no a los nicolaitas, no a los nicolaitas, pero sí que reprobamos rápidamente. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Y está bien, hay que reprobar el pecado. Pero también el dedo apunta para acá. Porque mientras reprobaban el pecado, no podían amarse. No podían amarse, porque habían dejado su primer amor. No podían amarse. Hermano, tenemos que denunciar el pecado. Tenemos que predicar en contra del pecado. Tenemos que reprobar el pecado. Tenemos que dejar las prácticas mundanas. Y el Señor le dice, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, el Señor, podemos decir, está dando una palomita ahí, ¿verdad? Una palomita. Pero por otro lado, también necesitaban arrepentirse. Y termina diciendo, el que tiene oído. No, es que este mensaje no es para mí. Este mensaje es para mi hermano, el que no me ama. No, es para ti. Y es para mí. Primero para mí y después para ti. Para ti, pastor. Sí, para mí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está
en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso, una iglesia de sana doctrina que dejó de amar. Dejó de amar a Dios como primer lugar en sus vidas. Dejaron de amarse unos a otros como hermanos en Cristo. Una iglesia puede tener buena doctrina, buena oratoria, buen activismo, buena ortodoxia, mas sin embargo esa misma iglesia puede haber perdido su fervor y entusiasmo por Dios. No quiero decir esto, ¿verdad? Pero así les pasa a las hermanitas que tanto nos aguantan a nosotros los varones. Cuando en la luna de miel están las hermanas felices, pero después de algunos años. Hay que darle gracias a Dios porque nos soportan mucho las hermanas, hermanos. Hermanos. Tampoco le estoy diciendo que son unas campeonas ni nada por el estilo, Mis hermanos, algunos comentaristas interpretan que los primeros congregantes de esta iglesia, esta instancia, algunos ya habían muerto físicamente y que ahora muchos de esta segunda generación habían perdido su celo por Dios. Yo te quiero dejar con esta pregunta en esta tarde, hermano. ¿Cómo está tu fervor en las cosas del Señor? ¿Cómo está tu entusiasmo, tu amor en las cosas de Dios? Amén. Ponte de pie.